Gracias por abrirme esta ventana en sus pantallas. Somos, como alguna vez dijo Bolívar, una brizna de paja en el viento. Efectivamente, todo lo que ha ocurrido en Venezuela es el resultado de poderosas fuerzas geopolíticas que interactúan en el escenario mundial. Por supuesto, depende de nosotros que esas circunstancias se decanten en nuestro favor, como ha ocurrido en muchísimas oportunidades, o en contra, como pareciera estar ocurriendo en la actualidad. Pero vamos a volver las páginas de la historia para ver qué es lo que ha pasado. Tal como lo expliqué en un programa anterior, al cual llamé el 23 de enero, y que invito a revisar en mi canal YouTube, al concluir la Segunda Guerra Mundial, se produjo una ruptura entre los aliados que han triunfado sobre las fuerzas del eje. Se había desatado un nuevo tipo de conflicto, la Guerra Fría. Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente una cortina de hierro, dijo Churchill. Se trataba de dos sistemas que pujaban por imponerse en el mundo. Por un lado el capitalismo y por otro lado el comunismo. El capitalismo resaltaba la supremacía del individuo, defendía la libertad, confiaba en el mercado y en el mecanismo de los precios para orientar la producción de bienes y servicios que requería la sociedad, respetaba la propiedad privada, promovía la democracia y también la libertad de expresión. Por el otro lado, el comunismo daba mayor importancia, prevalecía la importancia de lo colectivo sobre el individuo. Se rechazaba la propiedad privada y se promovían estados todopoderosos que casi sin excepción condujeron a la creación de estados policiales. No existían desde luego libertad de prensa en ninguno de estos países. A través de una planificación centralizada, el Estado decidía qué bienes producir y a qué precios venderlos. Como era de esperar, se atendían antes que nada las necesidades del Estado y de los gobiernos, y las de los ciudadanos quedaban rezagadas. Pasadas algunas décadas, el capitalismo y la democracia demostraron ser más capaces para crear riqueza y distribuirla en la sociedad, promoviendo un mayor nivel de vida en la población. El comunismo, en cambio, a pesar de un discurso que lucía mucho más humano, mucho más lleno de justicia, de equidad, mucho más calor, no logró, sin embargo, superar a su oponente. Y con el tiempo, la gente comprendió que se vivía mejor en los países prooccidentales. Esto nos lleva a la segunda mitad de la década de los 80, cuando el comunismo comienza a colapsar en casi todos los países donde imperaba. Su colapso se inicia con la caída del muro de Berlín en 1989, dando al traste con el régimen comunista de Alemania del Este. Ese gobierno ha tenido que construir un muro para impedir que los habitantes de Berlín del Este se pasaran masivamente hacia Occidente. Asombrosamente, a pesar de tratarse de feroces dictaduras, se desata en los meses siguientes una etapa conocida como el Otoño de las Naciones. Un tsunami incontenible que arrasa con los gobiernos de Europa del Este y los que forman parte de la órbita soviética y del Pacto de Varsovia. Ante la mirada impotente del Kremlin, que hasta ese momento impedía con sus tanques de guerra y con mano de guerra imponía su voluntad, naciones como Polonia, Checoslovaquia y Hungría abandonaron la órbita soviética de forma pacífica y sin que se llegase a disparar ni un solo tiro. Y es que no basta toda la violencia policíaca del mundo, ni todos los abusos judiciales para contener las ansias de libertad y de progreso de los seres humanos. La gente simplemente huye, simplemente migra de los países donde los gobiernos cercenan las libertades y el futuro. En aquella oportunidad fueron figuras señeras como la del Papa Juan Pablo II, también el presidente Reagan de los Estados Unidos, Margaret Thatcher, el propio Mikhail Gorbachev y desde luego Václav Havel en Checoslovaquia, Lech Walesa en Polonia, los que permitieron que aquella transición ocurriese de manera pacífica. Además, aquellas dictaduras comprendieron que sus ejércitos no estaban dispuestos a dispararle a los millones de ciudadanos que se estaban manifestando contra sus regímenes. Rumania fue el único que atacó a esos pobladores.
fue el único país del llamado bloque soviético que derrocó violentamente a su gobierno comunista y que fusiló, por cierto, a su presidente Nicolás Ceausescu y a su esposa Elena. Los habitantes de todos esos países sencillamente estaban hartos de la ineficiencia de los regímenes imperantes y de la pobreza a la cual los habían condenado, así como de la violencia policíaca con la cual el régimen comunista pretendía mantenerlos sumisos. Claramente el comunismo había fracasado. Finalmente, en 1991, le tocó el turno a la propia Unión Soviética. Ante el colapso económico que enfrentaba su país, su presidente Mikhail Gorbachev intenta imponer algunas reformas modernizadoras conocidas como el Glasnost y la Perestroika. Aquello provocó el rechazo de los altos mandos del poderoso ejército rojo de la Unión Soviética, que apoyaba firmemente el comunismo. Acostumbradas a los privilegios que les brindaba el sistema y por lo general enriquecidos aquellos señores por la corrupción imperante, no fueron capaces de entender que el modelo que defendían ya se había agotado. El 19 de agosto de 1991 intentaron un golpe de Estado, apresando al presidente Mikhail Gorbachev y llevándolo detenido junto a su esposa en una dacha de los cuales ellos tenían en Crimea. Pero la frustración del pueblo ruso ya había sobrepasado todos los límites de la tolerancia. El golpe de Estado de los militares fue sofocado con unos cuantos muertos. El alcalde de Moscú, Boris Yeltsin, convoca una inmensa manifestación en la Plaza Roja. Los militares son obligados a traer de regreso a Gorbachev. En septiembre de 1991, la Unión Soviética reconoce la independencia de Estonia, Letonia y Lituania. En los meses siguientes se proclama también la independencia de otros integrantes de la URSS, entre ellos la de Ucrania. Finalmente, aquella poderosa nación que era considerada como la segunda potencia más importante del planeta se desintegra en 15 naciones diferentes. Veamos. El 25 de diciembre de 1991, Mikhail Gorbachev dimite y traspasa el poder a Yeltsin junto con el control de las armas nucleares. Desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que adopta el nombre de Comunidad de Estados Independientes. Yeltsin emprende entonces un vigoroso programa de reformas, pero en el Parlamento existía todavía una importante representación comunista que intenta recortar drásticamente sus poderes. Sin embargo, Yeltsin convoca un referéndum para aprobar una nueva constitución que ilegaliza al Partido Comunista. Esa constitución fue aprobada con el 62% de los votos. Así, la Guerra Fría había concluido con una tajante derrota del sistema que había demostrado ser más incapaz. El comunismo. Su inferioridad fue evidente. El mensaje que se pone en evidencia es que no importa cuán poderosos sean los militares y los altos mandos que sustentan un régimen, ni tampoco la violencia policial a la que éste esté dispuesto a recurrir para mantenerse en el poder, ni tampoco el abuso de la justicia con tribunales amañados intentando favorecer a un régimen, la historia termina por decantarse en favor de quienes demuestran ser más competentes, más capaces de mejorar el nivel de vida de los habitantes de una nación. Cuando surge un líder capaz de captar la imaginación de los ciudadanos, inevitablemente se inicia la caída de los regímenes que se aferran al pasado o que abusan de su poder. Bueno, es el fin de la historia, proclamó Francis Fukuyama, notable politólogo estadounidense de origen asiático, dando a entender que solo uno de los dos sistemas había prevalecido. Pero finalmente no fue así. La rueda de la historia nunca se detiene. Líderes como Fidel Castro, desde una Cuba empobrecida que sin el auxilio de la Unión Soviética había caído en una crisis que lucía insuperable. Periodo especial lo llamaron, y con el auxilio de un audaz líder sindical en Brasil, como era Lula da Silva, fueron capaces de promover el Foro de Sao Paulo, que reunió en nuestra ciudad a otros dirigentes que añoraban el comunismo y terminan promoviendo una alternativa en la que en las décadas siguientes llega a adquirir una enorme influencia en la América Latina. Venezuela fue, por cierto, uno de los primeros países en ser arropado por esa nueva ola política
que había surgido del Foro de Sao Paulo. Aquí adoptó el nombre de Socialismo del siglo XXI. Una vez más les doy las gracias por abrirme esta ventana en sus pantallas y los invito a suscribirse en mi canal YouTube y a pasarle este programa a sus allegados. En los próximos capítulos me voy a referir a cómo esa rueda de la historia siguió girando. Analizaremos la enorme importancia que llegó a tener en Latinoamérica el Foro de Sao Paulo y a la vez analizaremos las opiniones de quienes consideran que las fuerzas que allí se desataron comienzan a mostrar signos de agotamiento. Sin duda alguna, de confirmarse tal circunstancia, ello podría llegar a tener una trascendental importancia en el porvenir de nuestra querida Venezuela.